Buen día, miembros del jurado. Empezamos nuestra sustentación del examen final con la portada y el diseño de nuestra revista. El nombre que escogimos para nuestra revista es varado.pe. El nombre de varado viene de ser fácilmente relacionable al tema de turismo y de viajes, e incluimos la terminología de .pe para denotar que es una revista digital y que está delimitada al ámbito peruano. La pieza más importante y la que aparece en portada a diferencia de las llamadas, es la pieza del reportaje por ser la más resaltante noticiosamente, es la más cargada de información y por la misma naturaleza de la revista creemos que es la que más va a atraer a los lectores. El orden es el siguiente, tenemos el reportaje en portada, lo sigue la nota informativa, sigue la pieza de la entrevista, lo continúa la crónica y finalizamos con la pieza de opinión. Con respecto a los términos que estamos usando para esto, estamos usando palabras que incluyan mucho, en especial en el reportaje, que tratan de incluir al lector de forma que se pregunte por qué estamos diciendo. Por ejemplo, estamos usando el término estamos listos, estamos hablando de que tratamos de incluir a este lector dentro de la problemática y él se va a preguntar por qué. Además del planteamiento de que está en forma de una pregunta, hace que el lector quiera ir de inmediato a esta pieza periodística. Asimismo, la nota informativa habla de proyectos a futuro, habla en términos a futuro por parte de una declaración y los términos que mismo usa de la misma forma la crónica, hablando de los mayores temores de un testimonio y finalizando con palabras como pandemia, que son para la pieza de la entrevista y para la pieza de opinión, que llaman la atención por ser coyunturalmente relevantes. Seguimos con la explicación del reportaje. El titular desarrolla la problemática de la reactivación de viajes y lo hace con una pregunta en la que incluye al lector, con la palabra estamos. Este titular es noticioso porque habla de un problema de la sociedad actual, por lo tanto es coyuntural y al mismo tiempo usa la pregunta como gancho para mantener activo al lector y lo incita a seguir leyendo. La volada ayuda a este titular de forma de que le da contexto con una fecha fija y con respecto a la bajada es un extracto del gorro de forma que las personas entiendan un poco entrándose al tema de lo que va a este reportaje y los problemas que está planteando. El desarrollo se optó por un modelo de tipo martillo, de forma de que en el gorro se desarrolla la primera W del qué, cuál es el problema principal y cuáles son los problemas que contribuyen a esto, y luego los hechos se relatan de forma cronológica. Todo esto se usó este modelo de forma de que la noticia, el reportaje se puede actualizar mucho más fácilmente mientras se hacía el seguimiento de la noticia, ya que era un tema que requería un seguimiento de al menos una semana. Con respecto a las fuentes usadas, se citan a lo largo del texto. No hay párrafos en los que no estemos citando constantemente las fuentes. Tenemos sobre el Ministerio de Transportes, tenemos sobre los personajes entrevistados por diferentes medios, se citan a los medios que están haciendo seguimiento a la noticia y se citan pronunciamientos de mismas entidades públicas y privadas. En ninguna parte de nuestro texto hay especulaciones del redactor, todas son ideas que están planteadas por nuestras fuentes y se les atribuye correctamente. Por poner un ejemplo, tenemos el caso de José Navarrete, presidente de la Asociación de Propietarios del Ómnibus, el que califica de discriminatoria a la norma emitida por el ministerio. Ponemos entonces la posición primero de este personaje y se le cita en el mismo párrafo. Incluso en la cita que ponemos de este personaje, citamos también al medio al cual se fue hecho esta declaración, que es el diario El Comercio. De la misma forma, hemos hecho la contraposición, la respuesta, la réplica que dio el Ministerio de Transportes con respecto a esta declaración del señor.
En este caso, el actual ministro el ministro Carlos Extremadoiro, que también es citado durante el mismo párrafo, en el mismo y también en el contexto en el que se está dando. Para la nota informativa he utilizado 3 fuentes, entre ellos viene a ser RPP, Diario Gestión y Perú 21. Como sabemos, el pasado 15 de julio se realizó lo que es la reapertura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Solo está habilitado para algunas ciudades poder realizar lo que es el viaje, y también se realizó esta apertura debido a la reactivación económica tercera fase. En lo cual he considerado los 5 puntos más importantes para la nota informativa, que vendría a ser, como ya mencioné, la reapertura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la fecha del 15 de julio. También he considerado como un hito importante acerca del riguroso protocolo entre los pasajeros y personal según lo que ha indicado el Estado peruano. Adicionalmente a esto, manifestar que la área de comida se encuentra restringida, tanto como para el establecimiento del aeropuerto, y a su vez la venta durante el viaje. Esto también se realiza con la finalidad de poder evitar más contagios y que no siga creciendo el número de las estadísticas. Mediante estos 5 puntos hemos realizado lo que es la nota informativa. Cabe resaltar que es un pequeño resumen, lo cual lo voy a mencionar. Consiste más que nada de que los protocolos que se ha tomado dentro del aeropuerto viene a ser como, por ejemplo, la señalítica de distanciamiento social, el lavado de manos constante, utilizar alcohol en gel, separadores entre counter y pasajeros, al igual que también se le mide la temperatura a todo el personal y al igual a aquellos pasajeros que van a realizar lo que es el servicio de viajes. Y posteriormente a ello, las aerolíneas tienen que tener constante ventilación. Con respecto al tema de la crónica, como ya todo es de conocimiento, nosotros entramos en cuarentena y lo que es el estado de emergencia el día 15 de marzo. Posterior a ello, solo dieron 24 horas para que nuestros connacionales puedan retornar a nuestro país, siendo que, al ser un gran número, lamentablemente no todos pudieron regresar. Y muchas personas se quedaron varadas entre estudiantes, entre familias que se encontraban ya sea de vacaciones, personas que se encontraban estudiando y ya culminaban con la fecha de retorno, algunos por un tema de salud, etc. Siendo que he tomado un testimonio de Diana Cuba, que es una ciudadana peruana que desde el diciembre del año pasado se encuentra en Barcelona por motivos de que está estudiando cine allá, y le dio lo que es la cuarentena allá en España. Cerraron justamente fronteras el mismo día que cerraron fronteras aquí en Perú. Posterior a ello, se vio muy afectada porque, como por el tema económico, perdió el trabajo, tuvo que buscarse un nuevo lugar para poder quedarse a dormir. Ella estaba preocupada con respecto al tema de que si se podía contagiar o no, por motivos de que ella sufre de asma. Según el portal web de la Embajada Peruana en España, hasta el 26 de junio realizaron lo que es la repatriación de 1.406 connacionales a nuestro país. Luego programaron el 2 de julio un último vuelo. Hasta la fecha no se han mencionado más vuelos de repatriación, pero se espera en todo caso que puedan retornar la mayor parte de connacionales que se encuentran en el exterior.
Ante la coyuntura de la reapertura por lo que respecta al paraje turístico, a lo que es el sector turístico, hemos visto la necesidad de incursionar a ciertas vertientes periodísticas para poder ver cómo se encuentra el panorama actual. Entre ellos, en primer lugar, hemos elegido, por ejemplo, una entrevista como tal. Esta entrevista fue realizada a un profesor de idiomas y gestor turístico llamado Etreus Rodríguez, el cual nos ilustró mediante su perspectiva cómo era que le afectó el sector turístico y el coronavirus a las labores que él ejercía. En primer lugar, debido a que él es un docente de lo que es cursos de idiomas y trata con personas del extranjero, pudo darnos a ver una perspectiva un poco más desconcertante, debido a que, si bien es cierto, las plataformas virtuales son una gran opción, muchas personas siguen buscando el trato de uno a uno, la retroalimentación, el feedback. Entonces eso es algo que ha dificultado la praxis del turismo como tal. Asimismo, en la entrevista, el señor Rodríguez asegura que el turismo tiene otras vertientes subyugadas ante él, ante esta, como puede ser el arte y la cultura, las cuales están directamente relacionadas. Entonces, es por esa razón que, en conjunto, el hecho de lo que ha pasado y el hecho de la reactivación aún sigue siendo insulso por la simple razón de que no hay un auge como tal aún. La industria del sector turístico, a pesar de que se ha dado una reactivación per se, no ha tenido el mismo auge que ha tenido antes. Recordemos que el Perú es un país netamente turístico, dependiente de estas vertientes, pluricultural y necesariamente visto de esta manera. Entonces, es por esa razón que, económicamente hablando y también en cuestiones de labores, se ha visto muy afectado. En el caso de las entrevistas, uno de los panoramas más prometedores que planteó el señor Etreos fue el hecho de que, a pesar de todo lo que está sucediendo, tratemos de ver todo lo que nos ha pasado como un beneficio ante la adversidad. ¿En qué sentido? Cualquier tipo de adversidad puede significar un beneficio debido a que hay muchas posibilidades dentro de cada adversidad y hay que sacar lo positivo a cada problema que haya. Ese es el consejo que nos dieron y también es una perspectiva muy interesante porque nos exhorta a no rendirnos, nos exhorta a seguir esforzándonos, lo cual es importante no solamente por el hecho de que seamos artistas o por el hecho de que seamos personas dedicadas a la cultura, al turismo o a un rubro en específico, sino para cualquier profesional de cualquier rubro. El hecho de no rendirse ante la adversidad es uno de los más grandes, es una de las más grandes fortalezas que pueda tener una persona. Ahora, con respecto a la columna de opinión, es una columna que yo mismo he desarrollado y bueno, en lo que he podido exponer he tratado de plantear más o menos el desconcierto que me generó todo lo acontecido en lo que respecta a la pandemia del coronavirus y todo lo referente al turismo, relacionándolo un poco con la idea de que la cultura está subyugada ante ciertas vertientes del turismo. He podido ver que hay muchísimas carencias y la reactivación como tal no se ha podido dar. El panorama se me ha planteado desconcertante y triste debido a que muchas planificaciones se habían realizado este año. Muchas miras, conciertos, viajes, atractivos turísticos, no solamente en el país, sino también en la misma capital, eventos que iban a acontecer, los cuales han perdido su lustre y obviamente han sido cancelados muchos de ellos por toda la coyuntura actual. Entonces es por eso que hemos llegado al punto en el cual considero este contexto como una realidad desconcertante, triste, que si bien es cierto se va a llegar a superar, estamos pasando por un momento muy crítico, algo que nos está poniendo a prueba en distintos factores y que está haciendo que nosotros utilicemos mucho la característica que para los periodistas se conoce como el periodista anfibio, que es el proceso de adaptación a cualquier contexto. Entonces, en este caso, creo que ese término sería muy bien utilizado debido a que necesitamos adaptarnos, en este caso, a las nuevas plataformas digitales, a los nuevos medios y a la nueva realidad que estamos, a la cual tenemos que subyugarnos hasta que pueda haber alguna solución.
Entonces, esa es la opinión que tenemos en general con respecto a todo este contexto, a toda esta coyuntura, a todo este aquelarre que ha acontecido con lo que respecta al coronavirus. Y esperamos que haya sido de verdad de su agrado. Eso por mi parte va a ser todo. Muchísimas gracias.